Dios les bendiga, hermanos. Vamos a entregar este momento en las manos de Dios, nuestro Padre, rogando que Él sea el que nos enseñe, nos ilumine, nos guíe, que su presencia nos asista. Ahora, Padre amantísimo, venimos delante de tu presencia en el nombre poderoso y bendito de Jesucristo, nuestro Señor. Queremos poner en tus manos este tiempo, que seas tú, Señor, el que nos enseñe. Declara, Padrecito bueno, a nuestro corazón tu palabra, tu verdad, revélala. Danos la iluminación de tu Espíritu Santo para que seamos entendidos. Llénanos de tu presencia, Padre. Quita de en medio de nosotros cualquier argumento vano que se opone a la verdad. Y concédenos, Señor, que poco a poco, bajo tu guianza y bajo tu poder, podamos ir descubriendo esta verdad que tú nos has dejado escrita en tu palabra. Gracias, Señor. Sea tu Espíritu Santo guiándonos en todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor bendito. Amén. Vamos a entrar en el estudio de lo que en teología se llama cristología. Prácticamente es el estudio de la persona y la obra de Jesucristo, nuestro Señor. Y podemos hacernos una pregunta: ¿qué es el cristianismo? El cristianismo es la única religión que no se basa en un código de leyes y regulaciones como sucede en otras religiones, aún en la ley de Moisés, que el pueblo, para poder tener el favor de Dios y la vida, tenía que sujetarse a un legajo de más de 600 puntos de leyes y regulaciones que el Señor les había dado. El cristianismo no tiene su base en un legajo de leyes, sino que tiene su base en una persona, en la persona de su fundador, en la persona de Jesucristo nuestro Señor. Un verdadero cristiano no es el que cumple con la demanda de una forma religiosa, porque hay muchas religiones, hay muchos religiosos, y hay personas que son muy fieles a la religión, quizás muy cumplidos en todas las demandas de su forma, pero no tienen a Cristo en su corazón. Un verdadero cristiano es la persona que es un discípulo de su maestro, que sigue los pasos de Jesucristo. Por eso es que la Biblia nos dice que nuestro Señor Jesucristo puso su vida para salvarnos. No escatimó su vida, la puso. Y la misma Biblia declara y dice que no hay amor más grande que pongamos nuestra vida por los demás. Y como dice el apóstol Pablo, quizás alguno podría osar poner su vida en defensa de alguien que es bueno, que es inocente. Pero hermano, Dios nos amó de tal manera que, siendo nosotros enemigos de Dios en nuestra mente por causa de la naturaleza caída que heredamos de Adán y de Eva, éramos enemigos de Dios, pero Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo para podernos redimir y para podernos salvar. Por eso es que San Juan, en el libro de San Juan capítulo 13, versículo 35, la Escritura dice de esta manera: y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. No hay cristianismo sin amor. Cualquiera que se llame cristiano, pero que no tiene amor en su corazón, el apóstol Juan en una de sus epístolas dice, no ha conocido a Dios todavía. Y el amar no es un sentimiento, es el amar esa disposición, esa decisión que tomamos nosotros cada día de hacer bien a nuestro semejante y no mal. Ahora, el que obedece a su Señor, como dice, es el verdadero discípulo, como dice la Escritura en San Juan capítulo 14, versículo 15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. En esto conoceremos que somos verdaderamente discípulos de nuestro Señor Jesucristo. El fundamento verdadero de la iglesia está en aquella respuesta que dio el apóstol Pedro en Cesarea de Filipo, cuando Jesús, al informarse de lo que la gente pensaba acerca de él preguntó y le dijo a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y unos dijeron, uno de los profetas, otros dijeron Juan el Bautista, otros dijeron que Elías.
Y el Señor Jesucristo encargó a sus propios discípulos, los que estaban con Él, los que caminaban con Él, los que andaban con Él todos los días. Y les preguntó, ¿y ustedes qué creen ustedes que soy yo? ¿Quién creen que soy? Y el apóstol Pedro se levantó, como lo dice en el libro de Mateo, capítulo 16, versículos 15 y 16. Le dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta declaración del apóstol Pedro no la aprendió en ningún instituto bíblico, en ninguna escuela bíblica, en ningún seminario bíblico. No la aprendió de otros. Esta verdad le fue revelada por el Padre a través del Espíritu Santo. Y es una verdad en la cual él puso su fe. Él creyó que Jesucristo era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es en esta declaración de fe que está básicamente fundada la iglesia. Nosotros, para poder ser cristianos, para poder ser discípulos de Jesucristo, tenemos que tener fe en nuestro Redentor, fe en su obra redentora, fe en su sacrificio, fe en su resurrección. Por eso es que la Escritura dice en Efesios capítulo 2, versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es en esta confesión de Pedro que se cifra la valiente declaración que el apóstol Pedro hizo y que fue relatada en el libro de los Hechos por Lucas. En Hechos 4, capítulo 4, versículo 8 al 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Con valentía Pedro, delante de las autoridades supremas de los judíos, cuando fue apresado y detenido por haber hecho la sanidad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a un cojo a la puerta de la Hermosa en el templo de Jerusalén, allí Pedro les hizo esta declaración valiente, gloriosa y verdadera. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Para ser salvos tenemos que aprender a ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Para ser salvos tenemos que hacer esta declaración que hizo Pedro mismo, que creamos que Él es el Cristo, el enviado de Dios, que Él es el ungido de Dios y el único, el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios que fue enviado para poder redimirnos, limpiarnos de todos nuestros pecados. A pesar de esta realidad, porque esta es una realidad histórica y es una realidad que está declarada en la palabra de Dios en la Biblia, han surgido ataques frontales que se dan a la Biblia y a la persona de nuestro Señor Jesucristo, que niegan que la Biblia sea palabra de Dios y que también niegan que Jesucristo sea Dios. Y entre muchas otras, está el arrianismo, el ebionismo, el adopcionismo, el docetismo, de las cuales vamos a estudiar con mayor profundidad en el transcurso de este estudio. Y podemos decir de manera somera acerca del arrianismo, que sostiene que Jesús era la primera y más elevada creación de Dios, no eternamente divino, ni de la misma sustancia que el Padre. Fue condenada esa herejía en el Concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo. Surgió también el ebionismo, que es una teología judeocristiana que creía que Jesús era un hombre justo, ungido por el Espíritu Santo en su bautismo, pero que no era Dios. El adopcionismo enseña que Jesús fue un hombre común que Dios adoptó como hijo en un momento específico, dándole poder divino. El docetismo afirmaba que la naturaleza humana de Jesús era solamente una ilusión y que solo parecía humano, negando su plena humanidad y por ende su verdadera encarnación. Hermanos, la verdad es que cuando el hombre trata de entender estas verdades que la palabra del Señor en la Biblia nos enseña y las quiere discernir y las quiere razonar y cuestionar de acuerdo a su pensamiento, a su propia filosofía, lo que hace es que surgen de allí
herejías, pero no puede tener una correcta interpretación de la palabra. El único que puede revelarnos a nuestro Señor Jesucristo y revelar su palabra y hacernos entender su verdad es el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y en San Juan 16, 14 dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Quiere conocer a Jesucristo, tiene que poner su fe en Él. Y esta fe es promovida por el Espíritu Santo en nosotros a través del conocimiento de la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si se predica el Evangelio, quiere conocer todo referente a Cristo, la palabra de Dios es la que nos enseña todo y el Espíritu Santo nos ilumina para poderla entender. Para concluir esta introducción, quiero leer el contenido de una página de un autor desconocido, de una obra que se llama Cristo el Incomparable. Esto nos hace como un pequeño resumen de lo que era la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y la vamos a leer, póngale mucha atención. Dice, bajó del seno del Padre al seno de una mujer. Se vistió de humanidad para que nosotros pudiésemos vestirnos de divinidad. Entre paréntesis, como lo dice el apóstol Pedro, para que seamos participantes de la naturaleza divina. Se hizo el Hijo del Hombre para que nosotros pudiéramos llegar a ser hijos de Dios. Llegó del cielo, donde los ríos jamás se hielan, los vientos nunca soplan, nunca la gélida brisa enfría el aire, y las flores no se marchitan jamás. Allí nadie tiene que llamar al médico, porque allí nadie está jamás enfermo. No hay sepultureros, ni tampoco cementerios, porque allí nadie se muere. Nadie es jamás enterrado. Nació contra las leyes de la naturaleza porque Él fue concebido en el vientre de una virgen. Vivió en pobreza, fue criado en oscuridad porque no tuvo reconocimiento público. No poseyó riquezas ni utilizó influencias, como tampoco fue a colegios ni dispuso de profesores particulares. Sus familiares eran desconocidos y sin relieve social, gente sencilla. En su infancia asustó a un rey, a Herodes. En su adolescencia desconcertó a los doctores de la ley. En su madurez subyugó el curso de la naturaleza, caminó sobre las aguas y sosegó el mar embravecido. Curó sin medicina a las multitudes y no requirió emolumentos o honorarios por sus servicios. Nunca escribió ni un solo libro, pero en la biblioteca de todo el mundo no cabrían los libros que pudieran escribirse de él. Nunca compuso un cántico, pero su persona ha servido de tema de inspiración para más cánticos que los de todos los compositores juntos. Nunca fundó un colegio, pero ni entre todas las escuelas juntas pueden jactarse de tener tantos estudiantes como él tiene. Nunca practicó la medicina, pero ha curado más corazones quebrantados que cuerpos quebrantados hayan podido curar los médicos. Nunca dirigió un ejército, ni destacó un soldado, ni disparó un fusil, pero ningún jefe ha tenido bajo su mando más voluntarios, ni ha obligado a más rebeldes a deponer las armas y a rendirse sin disparar un solo tiro. Él es la estrella de la astronomía, la estrella de la mañana. Él es la roca de la geología, la roca inconmovible, el león y el cordero de la zoología, el armonizador de todas las discordias y el sanador de todas las enfermedades. Los grandes hombres que han surgido creando aún religiones han surgido, pero también han desaparecido. Herodes no pudo matarle, Satanás no pudo seducirle, la muerte no pudo destruirle, el sepulcro no pudo retenerle. Se despojó de su manto de púrpura real, de realeza, para vestirse la blusa de un artesano, un carpintero. Era rico, pero por nosotros se hizo pobre. ¿Hasta qué punto? Preguntémoselo a María, preguntémoselo a los Reyes Magos.
pues durmió en un pesebre ajeno, fue sepultado en una tumba ajena. Todos han fallado, pero Él nunca falla. Él es el siempre perfecto, señalado entre 10.000. Todo Él es codiciable. Bendito sea su nombre, porque a través de Él podemos tener fe y esperanza, vida y vida eterna y vida en abundancia. Gloria sea su santo nombre. Vamos a concluir hasta aquí esta introducción y vamos a continuar en la próxima clase estudiando la relación de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Dios les bendiga, Dios les guarde, hermano.